Bienvenidos a un nuevo programa de la serie Recepción del Teatro Italiano en España que dirige Marina Sanfilippo, profesora de Filología Italiana del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la UNED. Hoy damos la bienvenida a Fernando Domenech, profesor de la RESAT y dramaturgo, especialista en la recepción en España de la obra, concepción teatral y destacado papel de la figura del comediógrafo veneciano Carlo Goldoni en el teatro de su época, el denominado como Nuevo Teatro Diciottesco. Va a trazar el carácter y la trayectoria de Carlo Goldoni desde el siglo XVIII hasta culminar con los montajes teatrales italianos y españoles que se han podido ver en España en el siglo XXI. Marina Sanfilippo profundiza con este experto en cuestiones goldonianas interesantes para el alumnado del máster de teatro y, cómo no, para cualquier amante del teatro en general. Gracias, Ana. Efectivamente, aquí estamos con Fernando Domenech Rico, que ha sido profesor de dramaturgia en la RESAT durante muchísimos años y está aquí sobre todo porque, ya que hablamos de Goldoni, él en España es un gran especialista en general del siglo XVIII. De hecho, ha coordinado un tomo el tomo 2 de la historia del teatro español, ha publicado un libro muy interesante, La expresión de las pasiones en el teatro del siglo XVIII, se ha ocupado de Leandro Moratín y muchísimas otras cosas, Fernández de Moratín. Y también se ha ocupado de dramaturgos contemporáneos como Ernesto Caballero, Ignacio Amestoy, Yolanda Pallín, para meter una mujer. Y lo que sí quiero también decir que está muy vinculado a varias revistas de teatro importantes, ha sido director durante muchos años de la revista Cotaciones y ahora estás en el Consejo de Redacción, sí. Igual que estás también en el de Don Galán y de Thalía. Y de Thalía, sí. Que son revistas estupendas que además están online, podéis buscarlas. Entre 2012 y 2020 también ha estado en el Consejo Asesor del Centro Dramático Nacional. Pero bueno, hoy Fernando está aquí para hablar de Goldoni y sobre todo de la recepción de Goldoni en España. Supongo que este dramaturgo no necesita ningún tipo de presentación. Sus obras son una presencia constante en los escenarios italianos, españoles, yo creo que mundiales. Quiero solo recordar brevemente, para si hay oyentes que no lo sepan, que fue el gran renovador del teatro en el siglo XVIII, el que, no sé cómo se dice en español, traghettò, o sea, pasó de los usos del teatro barroco a un teatro ilustrado, un teatro más realístico, de realismo burgués. Y tuvo la suerte de pertenecer a un sistema teatral como el veneciano, no el italiano. En esa época no podemos hablar de teatro italiano. El teatro veneciano, que tenía teatros estables, había dinero, había actores formados y gracias a todo eso, ya lo veremos, llegó a ser alguien muy importante. Fernando, ¿tú qué destacarías de Carlo Goldoni? Bueno, Carlo Goldoni es un auténtico clásico de todo el teatro universal. No se trata solamente de su labor como reformador del teatro italiano, que eso, claro, tiene una importancia enorme en la evolución del teatro italiano, sino que pasando el tiempo se ha convertido en un auténtico clásico. Y además, lo cierto es que como comediógrafo le superan muy poquitos, y yo no sé si le superaría a alguno. Es verdad que, bueno, siempre tendremos a Plauto, que sigue siendo un clásico, tendremos a Molière, pero yo creo que el siguiente es Goldoni. Y para mí es mejor que ellos. Y mira una cosa, empezamos casi por el final, porque hablando de Goldoni en España, sí, hay dos momentos muy importantes de reflexión y de apertura de la recepción de Goldoni, de su figura. Sí. Y uno fue el bicentenario de la muerte en 1993, que sirvió para conocer mucho mejor este dramaturgo. Y tú sé que tomaste parte activa en publicaciones y todo esto, ¿no? Junto con Hormigón elaboraste la teatrología, las obras de Goldoni una a una, y creo que tuvo que ser un trabajo impresionante, ¿no? Bueno, sí, que fue bastante trabajo.
sigue siendo un libro que es interesante. Bueno, el libro se llama Goldoni, Mundo y Teatro, que bueno, precisamente lo que hace es recoger la frase de Goldoni, donde decía que para hacer su obra había utilizado 2 libros, el libro del mundo y el libro del teatro. El libro del mundo, digamos, como el que le ofrecía la materia sobre la que escribir, y el mundo del teatro, que le enseñaba cómo utilizar aquella materia para convertirla en las comedias que escribía. Bueno, pues este libro tiene toda una serie de artículos muy interesantes, pero además tiene lo que se puede llamar una teatrología, es decir, un repertorio de todas sus obras en donde se indica cuándo se escribieron, cuándo se estrenaron, qué tipo de obra es, el género, etcétera, y se suele incluir un pequeño resumen del argumento y una pequeña valoración crítica. Claro, como son 228 obras, pues la verdad es que sé que fue un trabajo un poco largo, pero bueno, la verdad, muy agradable. Y ahí queda, y puede ser muy útil. Yo pienso que es útil, sí, ya digo que es un libro que todavía pues se puede encontrar, está publicado por la ADE, la Asociación de Directores de Escena, y bueno, pues para todo aquel que le interese, es una buena guía para entrar en el mundo de Goldoni. Y una cosa como eso, hemos dicho que son más de 2 centenares de obras, o sea, es una producción inmensa. Yo creo que podemos centrarnos un poco en campos distintos, sobre todo porque en la radio es fácil perderse. Uh-huh. ¿Te parece que empecemos por la faceta de Goldoni como libretista, como autor de teatro musical? Sí. Bueno, es que esto fue una de sus tareas más importantes. Hay que tener en cuenta que Venecia era uno de los grandes centros de producción operística en Italia, y cuando hablamos de producción operística estamos hablando de lo más importante que había en toda Europa. La ópera italiana del siglo XVIII, hasta que llegan las grandes óperas, digamos, del mundo alemán, del mundo austriaco fundamentalmente, que por cierto, claro, tenían una enorme influencia de los italianos, ¿no? Porque al fin y al cabo Mozart es muy bueno, pero también es que es verdad que trabajaba con los libretos de Da Ponte. O sea que la influencia italiana era muy fuerte. Bueno, pues antes de eso, la ópera era fundamentalmente un asunto italiano. Y Goldoni, por lo tanto, lo que hizo fue seguir un poco la estela de los grandes libretistas, y fue el gran libretista de músicos hoy en día quizás menos conocidos, como puede ser Galuppi, pero que Galuppi, el Buranello, pues es todo un personaje en el siglo XVIII, o Paisiello, que eran los grandes músicos de la época. No solamente se quedó en Italia, es decir, que hay libretos de Goldoni que están musicados por Haydn, por Franz Joseph Haydn, el gran músico austriaco. De manera que sí, él tuvo una labor constante como libretista de ópera. Claro, él no se metía en las óperas, digamos, trágicas, ¿no? Para eso estaba Metastasio. Claro. Es decir, que él se metía en lo que se llamaba entonces los drammi giocosi, es decir, lo que sería la ópera cómica. ¿Y esto llegó a España? Sí, claro que llegó. Pero bueno, no sé si nos metemos ya en cómo llegó Goldoni a España, porque lo que se hizo en España fue utilizar las obras de Goldoni para reescribirlas y olvidarse constantemente de decir que eran de Goldoni. Es decir, son muy pocas las obras de Goldoni que aparecen con el nombre de Goldoni. Son los adaptadores, porque lo que hacen los adaptadores es coger la historia de Goldoni y transformarla como les da la gana. Es decir, un auténtico plagio, pero un plagio además seguido de asesinato. Se cargan la obra de Goldoni, la transforman, etcétera, etcétera.
Y además, como en la época era general el uso del verso, pues lo que hacen es hacerla en verso castellano. Con lo cual, bueno, se cargan muchísimas cosas y aparecen obras pues a nombre, pues no sé, de Moncín, de Comella, de Ramón de la Cruz, pero el nombre de Goldoni no aparece. Ha sido la investigación posterior la que ha ido descubriendo que sí, realmente Goldoni pues está debajo de un montón de las comedias que se publicaron en España. Y por otra parte, mucho Siglo de Oro está debajo de algunas obras de Goldoni también. Digamos, hay un intercambio. Yo no creo. Sí, es verdad que, por ejemplo, tiene un Don Juan. Tiene un Don Juan. No creo que conociera la obra del Siglo de Oro que actualmente está en discusión si es de Tirso de Molina o de Andrés de Claramonte, aunque parece que va a ser de Claramonte. Pero probablemente lo que él conocía era la obra de Cicognini. Claro, sí. Es decir, que un montón de obras del Siglo de Oro habían pasado a ser del repertorio italiano. También Goldoni escribió precisamente para uno de esos drammi giocosi el libreto de los portentosos efectos de la madre naturaleza, ¿no? I portentosi effetti de la madre natura, que está más o menos inspirado en La vida es sueño. Pero estoy seguro de que Goldoni no leyó La vida es sueño, sino que también leyó la adaptación de Cicognini. Sí, o sea que sí, es que realmente el Siglo de Oro sí que es verdad que influyó extraordinariamente en el siglo XVII italiano y en el siglo XVII francés y, en fin, en general, en todo lo que sería el ámbito mediterráneo. Pero una vez que se produjo esa influencia, Goldoni en realidad lo que hace es tomar de los anteriores que habían recibido la influencia directa del Siglo de Oro. Sí. El Cicognini además lo nombra, creo que estaba en la biblioteca de su padre o algo. Claro, en las memorias. Sí. Bueno, el hecho es eso, que efectivamente influencia del Siglo de Oro puede haber, pero no es directa. Pasemos un poco al teatro cómico, dejando el drammi giocosi. Sí. ¿Cuándo llegan a España? ¿Cuándo empiezan a representarse comedias de Goldoni? Hacia la mitad de siglo. Es decir, que sería a partir de 1740, 1750 y sobre todo ya de 1750 en adelante, que es el momento en que empieza a ser también famoso y a publicar sus obras Goldoni, porque claro, Goldoni tiene varios intentos de publicar sus obras y la edición de Bettinelli, por ejemplo, pues seguramente se conoció bastante en España. Y es a partir de ese momento cuando empieza a haber muchas obras que están inspiradas en Goldoni. Es la época de Ramón de la Cruz, por ejemplo, que es uno de los que más se inspira en Goldoni, no tanto para sus sainetes como para sus zarzuelas. Es decir, la zarzuela nueva, la zarzuela que abandona el mundo mitológico para ser una zarzuela costumbrista, que eso se debe a la labor de Ramón de la Cruz, ¿no?, con las labradoras de Murcia, las pescadoras, etcétera, todas estas obras, en realidad, en muchas de ellas están inspiradas en Goldoni. Y entonces cambio, es eso, 1760, 1770... Sí, porque Goldoni también nace en 1707, pero empieza tarde como dramaturgo, ¿no? Primero fue abogado, estuvo en la Arcadia y todo eso. Y una cosa, ya que hablamos de estas relaciones, todo el mundo pone en relación Goldoni y Fernández de Moratín. ¿Tú lo ves claro? Bueno, pues es que Moratín siempre puso como uno de sus modelos a Goldoni, pero a la vez que decía que de ninguna manera se podía hacer lo que hizo Goldoni. Moratín escribió a lo largo de toda su vida 7 comedias, y 2 de ellas son traducciones de Molière, adaptaciones de Molière. O sea que a lo largo de toda su vida, que fue una vida relativamente larga, 68 años, pues no le dio más que para escribir 5 comedias y hacer 2 adaptaciones.
De manera que él hablaba de Goldoni como una especie de modelo en cuanto a su programa literario teatral, pero de ninguna manera pensaba Moratín que se podía hacer lo que hacía Goldoni, que es vivir del teatro. Uh-huh. Es decir, en ese aspecto Moratín era un elitista feroz. Él pensaba que el teatro era una actividad literaria importantísima y que no se podía dejar en manos de gente que dependía del público. O sea, que escribía para que el público le aplaudiera, ¿no? Entonces él pensaba que no, señor, que esto era una cosa que había que hacer con una perfección absoluta, y es a lo que se dedicó él toda su vida, ¿no? A limar y a crear obras absolutamente perfectas que le salieron peor que las de Goldoni, excepto el Sí de las niñas, le salieron peor que Goldoni, que sin embargo escribía para estrenar, para lograr el aplauso y para que le pagaran. Sí, sí, en esto es muy moderno Goldoni. En ese aspecto era absolutamente moderno y sentía que el escritor se debe al público. De manera que, claro, de Moratín se ha citado siempre mucho la carta de 1787, cuando él va a París como secretario de Cabarrús y escribe una carta en donde dice: vi a mi buen Goldoni, viejo, amable, respetable, alegre, gracioso, cortés. No me hartaba de verle. Cuánto me agradeció la visita. Hablamos largamente de teatro y se complació infinito cuando le dije que en Madrid se representaba con frecuencia y aplauso La esposa persiana, La mujer prudente, El enemigo de las mujeres, La enferma fingida, El criado de dos amos, Mal genio y buen corazón, El hablador, La suegra y la nuera, y otras producciones de su demasiado abundante vena. Bueno, lo de demasiado abundante vena pues ya indica que a Moratín no le gustaba que escribiese tanto. Bueno, los estudiosos de Moratín, empezando por el gran René Andioc, ya han logrado demostrar que esta carta en realidad es falsa. Es decir, que Moratín la reescribió, probablemente la escribió, pero después la reescribió muchos años después para mostrar cómo él había hablado con uno de los grandes escritores de su momento, porque en otra carta escrita, y esta vez ya no es una carta tan literaria, pero escrita por él, pues hablaba de que sí, que lo vio, pero que apenas pudieron hablar porque él no hablaba italiano y Goldoni no entendía el español. Pues. De manera que a lo mejor hablaron un poquito en francés, pero en realidad aquí de lo que se trataba era de mostrar cómo el joven Moratín había hablado con una de las grandes glorias del teatro europeo. Es decir, Moratín tiene una cierta veneración por Goldoni, pero en realidad yo creo que el teatro de Goldoni le influyó muy poco. Vale, gracias Fernando por haber dicho unas cuantas cosas que no son nada obvias. Y yo casi me saltaría el siglo XIX en Italia. Hay Goldoni. Que saltárselo, sí. Porque el tiempo es poco y en el siglo XX, en cambio, Goldoni vuelve a estar en candelero con montajes maravillosos en Italia con Streller, pero también en España. No sé si... Sí. Realmente es verdad. El siglo XIX, si en Italia se olvida a Goldoni, en España ya se le olvida definitivamente. Pero yo insisto, se le olvida sobre todo porque se dejan de hacer adaptaciones, porque en realidad en el siglo XVIII se vio muchísimo obras inspiradas en Goldoni, pero a nombre de otros. Con lo cual es posible que para el gran público el nombre de Goldoni ni siquiera les sonara, aunque estuvieran viendo una obra suya, ¿no? Bueno, el hecho es que es en el siglo XX cuando vuelve a haber una cierta recuperación. Y quien recupera a Goldoni en España es Rivas Cherif, Cipriano de Rivas Cherif, que había estudiado en Bolonia y que allí había conocido el teatro italiano y había conocido también las nuevas tendencias del teatro europeo a través de Gordon Craig. De manera que hay que recordar que Gordon Craig tenía un teatrito que llamaba la Arena Goldoni, o sea que había ahí una recuperación de Goldoni.
Bueno, el hecho es que es Rivas Cherif el que publica, después de muchos años, La Locandiera, La Posadera, la publica en una edición popular. Y ahí es cuando se puede volver a hablar de Goldoni, sin que eso suponga un redescubrimiento general. Hay que esperar a los años 70, 1970, 1980, para que realmente se vuelva a ver a Goldoni en las tablas españolas, ¿no? Y bueno, hablas de Streller, claro, Streller fue fundamental con su recuperación de El servidor de dos amos, ¿no? Servitore di due padroni, es absolutamente fundamental para la recuperación no solo de Goldoni, sino de la comedia del arte. De manera que sí, es fundamental. Pero no hay que olvidar que muy poquitos años después, en 1952, un director que por entonces era fundamentalmente director de teatro y de ópera, que se llamaba Luchino Visconti, hizo un montaje histórico de La Locandiera, que es la primera vez que aparecía un joven actor, un joven galán, que se llamaba Marcello Mastroianni. De manera que entre Visconti y Mastroianni, pues realmente fue un montaje histórico, un montaje que recuperó también otra manera de ver a Goldoni. Y algo de eso, claro, fue llegando a España. Y en los años 70, los años 80, precisamente... Juan Guerrero Zamora hizo un montaje de La Locandiera muy interesante, y también La Locandiera es lo que hizo uno de las personas que más han hecho por la recuperación de Goldoni, que fue Juan Antonio Hormigón, que hizo una Locandiera digamos muy correcta, ¿no? Muy clásica. Es que la Locandiera creo que es una obra muy compleja, sobre todo el personaje de ella, ¿no? Muy moderno. Bueno, es una maravilla, claro, es una obra perfecta. Es una obra un poco imposible, ¿no? Porque cómo conseguir que un enemigo de las mujeres, que así es como se llamó precisamente en España, durante un tiempo, el enemigo de las mujeres, un enemigo de las mujeres en menos de 24 horas, que es lo que necesitaba una obra clásica, ¿no? Que tenía que suceder en menos de 24 horas, pase a enamorarse locamente de una mujer, ¿no? Entonces, bueno, pues la obra es una delicia, es una maravilla, y claro, estaba escrita por Goldoni para Coralina, Maddalena Marliani, que debía de ser una bomba en escena, y es una obra, bueno, pues de una auténtica preciosidad, ¿no? Fernando, que el tiempo se va acabando. Vaya. Y me gustaría que dijeras algo. Me has dicho que querías hablar de Luis Pascual. Sí, vamos a ver. En la actualidad yo creo que Goldoni ya ha entrado dentro de lo que son los clásicos que se reponen constantemente, y además tenemos la suerte de que de vez en cuando vengan montajes italianos de Goldoni. Se ha visto la obra de Streller en varias ocasiones y sigue siendo uno de esos clásicos, no solamente por la obra, sino también por el propio montaje. Yo, de todas maneras, quiero recordar que Toni Servillo trajo la trilogía de la villeggiatura, la trilogía del veraneo, que eso es una auténtica maravilla, una de las grandes obras de todo el teatro universal. Y entonces en España, pues por supuesto que se repone obras de Goldoni. Yo recuerdo como una auténtica preciosidad, una de estas obras que se recuerdan toda la vida, Los enamorados, hecha por Miguel Narros. Muy clásica, quiero decir que no tiene ninguna novedad más o menos experimental, etcétera, porque se trata de retomar todo lo que sería el mundo del teatro del siglo XVIII, con esta pareja que son de máscaras de la comedia del arte, que son gli innamorati, ¿no? Pero haciendo una comedia de una brillantez, que es absolutamente maravillosa. Y la hizo con unos actores que fueron muy capaces de tomar
todos esos elementos de comedia del arte y transformarlos en una obra española perfecta. Y claro, me hablabas de Lluís Pascual, por supuesto. Si hay un director español que ha hecho constantemente a Goldoni, es Lluís Pascual, que creo que tienen una relación muy especial con todo el mundo italiano, porque él fue discípulo de Strehler, porque fue el sucesor de Strehler en el Teatro de Europa, y yo creo también pues por una cierta cercanía mediterránea, es decir, porque lo entiende mejor que nadie en España. Y entonces, bueno, pues ha hecho varias obras suyas. Hizo una de las últimas tardes de carnaval, una de las obras más difíciles de hacer de Goldoni, porque en realidad tiene muy poco argumento, ¿no? Es simplemente un personaje que se va de Venecia, como él se iba, y bueno, pues está paseando por Venecia, visitando a sus amigos, a una muchacha de la que quizás está un poco enamorado, pero que acaba en nada, y por lo tanto es como una despedida muy melancólica, y que es una maravilla de análisis psicológico. Luego ha hecho La suegra y la nuera, que hemos podido ver en Madrid, y es una lástima que no hemos visto Irrustegui, que parece que es la obra maestra de Goldoni hecha por Pascual, que es coger estos rústicos venecianos y convertirlos en 4 rústicos catalanes, ¿no? Y al parecer era una auténtica maravilla. Bueno, lo siento para los oyentes porque yo voy a seguir preguntándole a Fernando después del programa, pero creo que tenemos que cerrarlo aquí. Te doy las gracias, Fernando. Ha sido un programa de lujo. Gracias. Muchas gracias. El comediógrafo italiano Carlo Goldoni ha sido hoy protagonista de la mano de uno de los estudiosos de su figura más importantes en nuestro país, Fernando Domenech, especialista en la recepción en España de la obra, concepción teatral y papel de la figura del comediógrafo veneciano y los montajes teatrales italianos y españoles que se han podido ver en España en el siglo XXI. Goldoni, un clásico del teatro universal. Excelso comediógrafo, se le puede calificar como el gran libretista de ópera cómica en el siglo XVIII, que se apagó en el XIX y que fue recuperado por uno de los directores de escena pioneros de la España de comienzos del siglo XX, que concentró sus esfuerzos en renovar la escena española de su época. Rivas Cherif, tal como ha apuntado Fernando Domenech, gran experto en la figura del veneciano. La profesora Marina Sanfilippo, de Filología Italiana del Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la UNED, ha moderado esta charla con Fernando Domenech, dramaturgo, investigador, especialmente en los campos del teatro escrito por mujeres y del teatro del siglo XVIII. Autor, además de diversos libros, ha sido director de la revista Acotaciones y pertenece al consejo de redacción de 2 publicaciones, Don Galán y Thalía. Les agradecemos su interés y les emplazamos a escuchar el próximo programa de esta serie. La serie Recepción del Teatro Italiano en España, que dirige la profesora Marina Sanfilippo. Asimismo, recordarles que pueden acceder a cualquiera de estos programas y a cualquier otro desde nuestro canal .unet.es. Gracias por elegirnos.